Y ya lo veníamos hablando hasta que en algún momento sí sucedieron cositas feas en Colombia. Dijimos, no, pues yo creo que lo mejor sí es como hacerle caso como a la vida que nos está diciendo como que aquí ya no más y pues probemos. Así como que yo veía que no, o sea, ya con permiso de trabajo desde hacía 8 meses y eso, yo aplicaba a todo lo que quería y como que cada vez me decían, no, es que la época en la que contratan es junio, no, es que la época en la que contratan es tales. Oye, y ya venía julio y yo veía que estaba pasando todo y como que los letreros de estamos contratando ya se iban y de nada me respondían y yo era Sí. como, ¿qué hago? Y yo pagué una pauta de publicidad en Instagram y me contactaron. Eran una china con un pakistaní. No me conocían de ningún lado, o sea, solo te dieron la publicidad en Instagram y que no, que nos gustó mucho tu trabajo, que no sé qué, cuánto vale. Listo, ya te mandamos el anticipo y yo. "Bueno". Muchos amigos me decían, ay, pero es que tu trabajo es viajar y ya. Sí, pero son 3 días en los que ni duermes, tienes es que estarte moviendo y no puedes ni salir a conocer porque tienes que estar pendiente del artista. Y cuando ellos empezaron a cantar reggaetón, nosotros vimos como, ok, le está yendo bien. Y más o menos unos 2 o 3 años después de que ya habían arrancado su carrera, me contactaron como, hey, vemos que estás haciendo fotografía. Manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Le pido a Dios que me cuide porque ando. Hola amigos, muy buenas tardes, días para algunos, noches para otros. En este día lluvioso estamos nuevamente en este podcast que es Vientos de Éxito, donde ustedes saben es un espacio donde contamos historias de personas que han llegado a Canadá y que han emprendido y que han buscado y han luchado por alcanzar sus metas. Soy Fernando García y nos acompaña mi compañero de micrófono Juan. ¿Cómo estás, Y Fernando? Nuestro invitado de hoy, Eduardo. La idea de hoy es que vamos a hablar de una historia muy bonita de un colombiano, misma nacionalidad, que con berraquera, mucha valentía, se ha atrevido a emprender en este nuevo país. Entonces creo que detrás de esto hay mucha historia importante y enriquecedora para cada uno de nosotros. No siendo más, Eduardo, cuéntanos. cuéntanos, Eduardo, de Colombia, ¿de qué parte de Colombia? Yo soy de Pereira. Bueno, nací en Pereira, pero la verdad fue que me crié una parte del tiempo en Montería, en la costa, como hasta los 9 años más o menos. Y ya de ahí nos regresamos para Pereira. Ok. En Colombia, ¿tú cursaste alguna educación seglar dentro del colegio o la universidad? Porque sabemos de que uno de tus emprendimientos es la fotografía. No, o sea, realmente en cuanto a fotografía no lo estudié, pero sí recuerdo que desde el colegio yo agarraba las cámaras compactas que tenía mi mamá y yo era el que tomaba las fotos, no sé, en las danzas del colegio o en los paseos familiares, yo siempre andaba con la camarita por ahí tomando fotos. Y ya cuando empecé la universidad, ahí sí me dio por curiosidad porque vi que algunos amigos habían comprado como una cámara profesional. Y yo, yo quiero una. Bueno, interesante. Pero cuéntanos, esa pasión, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te motivó desde esos inicios para motivarte a coger una cámara, a hacer registros, digamos que en una edad tan corta? Uy, no lo sé. Es que no, es que es de esas cosas que uno no sabe por qué le gustan, pero le gustan y uno simplemente las hace y empieza a experimentar con ello. Yo sé que desde muy chiquito me gustó, fue como el arte. Ok. En el colegio me gustaba escribir, me gustaba dibujar, eh, y pues sentía que tenía talento para ello, pero no fue sino como hasta ya cuando conseguí una cámara, que yo me la pasaba era saliendo a tomar fotos a los caminos. Ah, bueno, también fui scout un tiempo, entonces me gustaba mucho Interesante. acampar, entonces mis planes siempre fueron con mis amigos, hey, vámonos para una finca, pero no a una finca a beber, sino que nos poníamos a recorrer los potreros de noche buscando por ahí a que tomarle foto. Esos eran la mayor parte de mis planes. Es como que ya traías esa pasión, ¿no? Sí. Realmente por la fotografía. Quiero tocar un punto un poquito más en cuanto a la decisión que tomaste para poder moverte a Canadá. ¿En qué momento tú o tu familia decidieron dejamos Colombia
y vamos a emprender esta aventura a Canadá. Eso me acuerdo que ya desde hacía algún tiempo, o sea, hace más o menos unos 10 o 5 años, sí lo veníamos diciendo como, bueno, ¿y cómo sería salir de Colombia? Porque pues uno siempre ha visto como en Latinoamérica en general o en Colombia, pues siempre ha ido como en retroceso muchas cosas, a veces como que por más que uno se esfuerce no consigue lo que uno quisiera, o, o muchas veces no sé, como que todo se desborona a pesar de que te esfuerzas mucho por un pequeño traspié. Y ya lo veníamos hablando hasta que en algún momento sí sucedieron cositas feas en Colombia. Dijimos, no, pues yo creo que lo mejor sí es como hacerle caso como a la vida que nos está diciendo como que aquí ya no más y pues probemos. O sea, vámonos, nos pusimos de acuerdo todos. Primero nos vinimos mi hermana y yo y después mi mamá con el esposo. Oh, interesante. Cuando uno toma la decisión de dejar su tierra y llegar aquí a Canadá, en ese trayecto vienen implícitos sentimientos, pensamientos. ¿Cuáles eran los tuyos en ese momento? A mí me daba un poquito de susto del invierno. Sí, porque pues si tú a todo el que le preguntas, bueno, el 80-90% dicen, no, eso es horrible, yo me devolví por el invierno y todo, y yo, ¿será que es así de horrible? Porque claro, a mí siempre me ha gustado el frío, pero pues una cosa es el frío de Bogotá que puede llegar a 10 grados y otra cosa son -20 o -30. Y pues al principio yo sí decía como, no, pues tenemos que ir a comprar las botas de nieve, tenemos que ir a comprar los guantes, ¿será que compramos los chalecos que se calientan? Que sí me daba un poquito de susto llegar y decir como, no, es demasiado, no puedo salir en invierno y que entonces me empiece a deprimir por no salir. Pero no, o sea, pasó fue lo contrario, me encantó el invierno. De hecho, ahorita mis estaciones favoritas son el otoño y el invierno. Interesante, interesante lo que dices, Eduardo, porque sí, definitivamente para todos los que vivimos aquí en Canadá, no es que nos quejemos del invierno como tal, ¿no? Porque es una estación bonita, ¿no? Es una estación padre. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de Canadá es que vivimos todas las estaciones del año, ¿no? Cosas que no pasan, por ejemplo, en mi país, en México, ¿no? Es como tener Eh, dos países en uno. Exactamente, entonces tú disfrutas de la primavera y ves la transición hacia el verano y del verano la transición cuando los árboles cambian de color y finalmente cae el invierno. Yo creo que lo que la mayoría de las personas nos quejamos del invierno es lo largo que es, ¿no? Porque prácticamente desde del otoño empezamos con frío y va incrementando y esto viene terminando, bueno, estamos ya ahorita a finales de mayo y todavía tenemos frío. Sí, pero también siento que depende como de la cara que le pongas. Que hay muchas personas que optan por no salir, o sea, pero hay formas para salir. Pues porque venden los sobrecitos calientes, venden los chalecos que se calientan. A la final, si vas a salir a comer, pues el restaurante tiene calefacción. Es más como ese pequeño momentico de sentir el frío del carro al restaurante o del carro al sitio donde vas, que hay que sufrirlo, pero ya más allá de eso, el frío no hay, pues no es como que te toque dormir en la casa sin calefacción. Sí, Ahí nos estás mostrando, digamos que una habilidad para adaptarte. Porque cuando nosotros venimos de nuestros países tropicales, tenemos que entender que es cambiar de vida. O sea, llegamos aquí prácticamente a resetearnos, digámoslo de alguna manera, y tratar de adaptarnos a las situaciones o a la forma de vivir de las personas de acá. Y lo que pues muchas veces sucede es que el frío, no, rotundamente no lo quiero, pero depende del ojo como se mire. Y tú tienes un ojo, digamos que muy, muy cultural, muy artístico. Para ti apenas es el invierno, el otoño, pues estos paisajes que tenemos en Canadá es materia prima para todo tu trabajo. Pero bueno, ya pasando desde la parte del invierno y llegando a Canadá, ¿qué otros sentimientos ocurrieron? ¿Cuáles eran tus pensamientos? Mm, pues al principio sí se ve todo como wow, qué bonito, como la novedad. Ya después empiezas a ver pues que igual sí tiene sus falencias, pero cuando empiezas a echar en retrospectiva todo, igual las ventajas como que superan las desventajas, porque aquí hay mucha seguridad. O sea, para mí poder salir con mis cámaras y con todos mis equipos sin tener el riesgo pues de que alguien me vaya a robar, de que me vaya a claro. parar una moto por ahí y entrégueme su maletín. Eso no pasa. O sea, aquí de pronto te podrá pasar que si la dejaste por ahí en algún lugar mal ubicada, alguien se la lleve, máximo. Pero sí ese riesgo como de que te vayan a atracar por robarse tu cámara
es un cambio ya significativo. Y finalmente, pues eso no tiene precio, ¿no? El hecho de que tú te sientas con esa seguridad y con esa libertad de poder ir y caminar por el parque o por el bosque tomando fotografía sin estar temiendo de que te pueda pasar algo, eso es muy bueno, ¿no? Eso Máximo te tienes que finalmente, preocupar por un coyote. exactamente, ¿no? Por algo que se te vaya a atravesar ahí algún animal, ¿no? Pero tomando un poquito más en cuanto a nuestras emociones. Cuando tú llegas ya a Canadá, te empiezas a instalar, tú venías con ciertas ideas de cómo iba a funcionar tu vida en Canadá. Ujú. ¿Con qué experiencia te topaste ahí? Yo creo que eso lo hemos vivido todo y, o sea, aunque Canadá es un país muy multicultural, al principio uno espera como que las cosas salgan más rápido. No sé si es cuestión también de que como en Latinoamérica no tenemos estaciones, las cosas se dan así. O sea, entonces que necesito contratar a alguien y listo, arranca la otra semana. Aquí no, aquí por el mismo tema de las estaciones todo es demasiado planeado. Entonces, para el invierno empiezan a contratar en el verano de ese mismo año. Entonces tú como que llegas y empiezas a buscar trabajo y no te responden de nada. Y, y por allá como pasados 6 meses, sí, mira, para decirte que definitivamente pues no. Pero como así, ¿de qué me están respondiendo? Y vas y revisas, "Verga, pero yo apliqué fue hace 6 meses, o sea, porque apenas me están respondiendo, yo creí que ni habían visto la hoja de vida. O a veces pasa que después de un año te responden de 3 trabajos que sí. Es como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora cuál escojo? El choque cultural está en que los tiempos se manejan muy distinto. Entonces tú Sí, esperas que apenas llegues, a los 15 días ya consigues trabajo, en un mes ahorraste y ya te pasaste de apartamento y no, aquí no funciona así. sí Y es. cuando logras como hablar con algunos de los canadienses, para ellos lo extraño es cómo funciona en Latinoamérica. Allá todo funciona demasiado rápido, todo se hace demasiado rápido y no, aquí es mucho más como que cálmese, espere, vamos a revisar. No sé, una aplicación de un apartamento aquí se te pueden demorar 15 días en responderte si sí te lo aprueban o no. Y tú necesitas mudarte en 3 semanas. Sí, toca tener algo de paciencia, eso es una realidad. Pero bueno, llegaste a Canadá, ¿qué día llegaste? ¿Un miércoles, un lunes? No, no me ¿Recuerdas? acuerdo el día exacto, pero sé que fue el 1 de mayo de 2023. O sea, el 1 de mayo de 2023. Digamos que pasado unos días, ¿cuál fue el empleo que encontraste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué situación tuviste que afrontar para encontrar ese primer empleo? ¿Y cómo fue ese primer empleo? No, se demoró bastante. Se demoró bastante porque nosotros llegamos, pues ni empleo, ni ayuda, ni nada. Máximo lo que lograba hacer con algunas sesiones de fotografía, unas poquitas, y con créditos desde Colombia. Eh, sí, porque pues no había nada concreto aquí todavía, entonces esos primeros 6 meses más o menos fueron difíciles. O sea, nunca perdiste de vista el poder seguir con tu pasión de la fotografía. Ujú. Eso es importante, Fernando. Ahí Sí, encuentro una habilidad o digamos que algo de berraquera, como decimos nosotros los colombianos, en decir voy a cambiar, pero sigo con mi sueño adelante. Y pues yo creo que te pasó igual que a todos. Cuando llegamos, si creíamos que sabíamos inglés, el inglés real de acá es totalmente diferente al que aprendemos en Latinoamérica. ujú. Y a pesar de eso nos estás demostrando que hiciste trabajos durante ese tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Las primeras veces fueron con latinos, o Ok. sea, vi que habían grupos de latinos en Facebook y pues ahí las primeras veces por recomendación, que hay, que mi hija cumple un año, entonces pues, las primeras veces cobrando, no sé, 50 80 dólares por esas primeritas sesiones. La ventaja es que ya venía con un portafolio de Colombia. Entonces aquí de pronto no me demoré tanto como me demoré en empezar con la fotografía en Colombia, que la gente pues ya veía un resultado. Pero lo que sí se demoraba era, bueno, pero es que a este no lo conozco, o sea, no sé quién es, no sé Ujú. de dónde viene, no sé si me va a responder con las fotos. Y también creo que como el mismo trauma con el que viene uno de Colombia, como de, bueno, si yo le pago, ¿será que sí me va a entregar las fotos o no? Sí. E incluso me pasó al revés. Creo que fue como en septiembre de ese mismo año, me contactó una chica canadiense para que hiciera unas fotos de unas propiedades con un dron. Y ella ponía el dron, pagaba tanto, o bueno, no, me preguntó cuánto le cobraba por la hora, y yo dije, bueno, voy a cobrar tanto. Y sin poner un pero, me dijo, listo, de una y yo.
Ok, Meme, tengo allí un momento. Hiciste un trabajo con una canadiense. sí, ¿Ella hablaba español? no, no, ¿Y, en y, inglés todo y el tú tiempo. ya venías manejando algo de inglés? ¿Cómo fue esa comunicación? No, afortunadamente ya sabía inglés. Afortunadamente he tenido como facilidad para los idiomas. Ok, Eh, pues lo que pasa es que en mi colegio, aunque no era bilingüe, sí nos enseñaban bases de inglés. ok. Y eran muy buenas bases de inglés. Pero en el colegio no me iba bien en inglés. Porque no me agradaban los profesores. Teníamos un conflicto ahí de intereses. Pero bueno, eh, más mientras veía las clases y eso, como que o durante la época pues del colegio, también empecé con los videojuegos y con la música en inglés. oh, Y solamente por el gusto por eso, ahí aprendí muchísimo, sin darme cuenta de que había aprendido muchísimo, porque no fue sino hasta después de que salí del colegio que me metí a un curso pues ya en un instituto, que me di cuenta que sí había aprendido inglés. Porque todo lo que me enseñaban ahí, yo decía, pero esto ya lo he visto, o sea, ya lo entiendo, y yo no hacía ni las tareas ni estudiaba para los exámenes, sino que iba, los presentaba y me iba bien. ok. Y me pasó algo similar con unos eventos que fui a cubrir en Brasil. Estuve en dos ocasiones durante 2 meses en Brasil. Y solo con ese tiempo ya más o menos puedo defenderme hablando en Portugués. portugués y les entiendo súper bien. Y Excelente. es, ¿y de dónde viene? No sé, o sea, porque nadie me enseñó, pero Estamos con las fotografías, Eduardo. Ya estás instalado en Canadá, empiezas con tu proyecto y si te sale un trabajo. Y me imagino que como a todos los que hemos emigrado, de repente nos encontramos con algunas trabas, ¿no? Porque uno quisiera desenvolverse, ir creciendo a 100 por hora, ¿no? ujú, Y cuando eso no sucede, normalmente, pues lo que pasa es de que empezamos a tener ese sentimiento como de hacernos preguntas si realmente vale la pena estar aquí. ¿Te pasó eso a ti? sí, varias veces. Pues sobre todo cuando empiezas, porque bueno, uno con fotografía uno ya tiene claro que eso no es un trabajo de tiempo completo. Se demora mucho en llegar a trabajar tiempo completo Mm, con fotografía. Entonces, mientras tanto, pues sí necesitas algo o medio tiempo o sí, tiempo completo que te sustente. Y cuando empiezas a ver que no consigues nada, uno es como, ¿qué hago? O sea, en Colombia ya me mantenía yo solito con fotografía y bueno, y aquí otra vez arrancando de cero y gastando de ahorros, de pidiendo prestado y etcétera. Sí, como que a veces uno quisiera como, pucha, quisiera crecer más rápido, pero no, o sea, a la final como que la misma vida o el mismo universo te pone un ritmo que hay que seguir porque si lo afanas pues no sale bien. Sí, es un poquito como, no decepcionante, sino más bien como aterrizante. O sea, que claro. te aterriza un poquito a la realidad en que no puedes esperar que las cosas salgan siempre en el tiempo en el que quieres. Pero ahí si tú persistes, pues poquito a poquito se van dando las cosas. ¿Tu expectativa era esa antes de llegar? ¿Sabías que iba a ser así? O sea, ¿ya habías, digamos, investigado? ¿O fue sorpresa para ti estando de esa manera? Pues menos mal, ya tenía algunos familiares y algunos amigos en Canadá. Entonces sí me decían como no espere que eso pase de la noche a la mañana. Sí. eh, pero también al mismo tiempo uno como que por la misma terquedad de que en Colombia le decían a uno lo mismo y al final pasaba al revés como así, porque en Colombia te decían mucho, no, es que no conozco un fotógrafo que viva solo de la fotografía. Y en Colombia sí me pasaba, que sí vivía solo de la fotografía. Entonces yo decía, bueno, pues de pronto allá también pase igual. Pero sí venía, o sea, venía con esa expectativa de que me pasara igual que allá, pero sí venía también preparado a que, bueno, no, si me toca lavar baños, voy a ir a lavar baños porque sé que es lo que hay que hacer mientras tanto, mientras sí se puede hacer lo que uno quiere. Lo que no me esperaba era que coincidió como con el tiempo en el que a Canadá entró muchísima gente y ni para los trabajos chiquitos había vacantes. Sí. Menos mal ya ahorita está cambiando un poco, pero uy, sí, al principio sí fue difícil porque ibas a repartir hojas de vida a Costco, a Walmart, que a Detailer en los concesionarios y en todo era que no hay, que ya no hay vacantes, sino como, "Verga". So, ahí tocaste un punto bien importante que me llama mucho la atención, que yo creo que eso pasa en todas las culturas latinas, ¿no? O sea, Colombia, Salvador, Guatemala, México, ¿no? Que muchas veces pueden decirnos, por ejemplo, de Canadá hacia México, de Canadá hacia otro país, ¿sabes qué? La situación está así, o sea, está complicado conseguir trabajo, es un poco difícil, necesitas un permiso de trabajo,
pero nosotros visualizamos Canadá como con lo que pasaba anteriormente con Estados Unidos, ¿no? Que tú podías llegar y empezar a trabajar inmediatamente, no importaba si no tenías un permiso de trabajo, si no tenías la documentación en regla que te pedía el gobierno, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, dicen, bueno, ya está en Canadá, voy a tener una fiesta, oye, préstame tanto de dinero o mándame tanto, porque se tiene la idea de que nosotros aquí muchas veces ganamos en dólares, ¿no? Pero Ujú. ellos muchas veces no entienden de que la vida es cara y que también acá pagamos en dólares, ¿no? Pero eso que dijiste es clave. En ese momento, Eduardo, ¿tienes alguna experiencia así que te haya sentido, que te haya bajoneado y que haya dicho, chingue su madre, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Me regreso a Colombia, sigo acá, me voy a otro país? Sí, creo que más o menos como a mediados del año pasado, sí, como que yo veía que no, o sea, ya con permiso de trabajo desde hacía 8 meses y, algo, y eso, y yo aplicaba a todo lo que quería y como que cada vez me decían, no, es que la época en la que contratan es junio, no, es que la época en la que contratan es tales, oye, y ya venía julio y yo veía que estaba pasando todo y como que los letreros de estamos contratando ya se iban y de nada me respondían y yo era Sí. como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? He aplicado a todo. O sea, apliqué a trabajos de fotografía, apliqué, sí, a Costco, a trabajos de limpieza, apliqué que ya había sacado la licencia de conducir, entonces había aplicado también que a Canada Post, que a Amazon, y de nada respondían. O sea, a veces no, ni siquiera un no. Yo decía, ¿qué hago? ¿Cuál fue ese primer trabajo entonces? O sea, hiciste trabajos de fotografía, dijiste ahorita con una persona canadiense, con algunos latinos, pero ¿cuál fue ese primer empleo que, digamos, que superó esa primer barrera y que encontraste como para ya sentirte un poco estable o que estás entrando en alguna tranquilidad económica? Bueno, me compartió una amiga una historia de una guardería canina que estaban contratando Ujú. staff para la guardería y que además pudiese como crear contenido para redes. Y yo apliqué y me llamaron y me contrataron. Ese fue el primer trabajo, empecé más o menos sep- sí, en septiembre. Empecé en septiembre del año pasado. Pero al mismo tiempo también fue difícil porque para aceptar ese trabajo necesitaba tener un carro y yo no tenía carro. Y ya en otros trabajos ya me habían dicho como, ok, te podemos dar el trabajo, pero necesitas un carro. Y yo iba a preguntar a los concesionarios, ¿pero tienes trabajo? No. Entonces no te podemos dar el carro. Y yo, pero, ay, entonces, ¿qué hago? O sea, necesito un carro para tener un trabajo, pero no me dan un trabajo si no tengo un carro. Es, claro, y aquí están muy acostumbrados a que los pelados cuando arrancan a trabajar a los 16 años o cuando se gradúan del high school, pues el regalo de los papás es un carro. Sí. Entonces ya todos arrancan como con ese paso ya pisado. Y en este me dijeron, ok, si necesitas la carta laboral, pues le damos la carta laboral para que le aprueben el carro. Y afortunadamente también tenía un buen credit score en ese momento, con esa primera tarjetita de crédito que le dan a uno en TD, Sí. Ok. entonces, y me lo aprobaron. Y dije, bueno, que aquí fue. Lo difícil vino cuando la vacante era tiempo completo, pues lo decía que era tiempo completo, y resultó que me empezaron a llamar 3 días, 2 días a la semana, y yo, Sí. otra vez. Y ahora con la deuda del carro. Sí. Pero afortunadamente pues tener el carro sí me permitió entonces que me salió un evento en Toronto, entonces voy a ir a Toronto, que voy a ir a tomar fotos en Port Stanley y allá entonces me salían fotos o que voy a ir a tomar fotos de este restaurante y así. Durante el tiempo de invierno entonces también que hacer Uber Eats. Es más como cuestión como de nunca quedarse quieto y nunca dejar de insistir, pero sí, sí ha sido difícil la búsqueda también. Ok. Y ahora pasaste, digamos que de ese empleo de la guardería canina, Ujú. te ubicaste, empezaste a hacer otras actividades paralelas. ¿Con quién vivías? ¿Cómo era tu convivencia? ¿Con quién convivías mejor en ese momento? Como llegamos mi hermana y yo vivía con mi hermana. Después llegó el novio de mi hermana, entonces ahí vivíamos los tres en un apartamento. Pues la convivencia siempre con cualquier persona que no sea tu pareja o que no sea
O sea, que no seas tú mismo, siempre es dura. Sí, es difícil, claro. O por los otros o por ti mismo, pues porque tú sabes que a ti te gusta hacer cosas que a otros no les gustan, pero pues para ti son normales y es como, ay, ya quiero mi espacio. Eh, pero en general, pues fue bien porque pues, mi hermana y yo casi siempre habíamos vivido juntos cuando estuvimos en la universidad, luego en Pereira también, ya cuando cada uno tenía su trabajo, pues compartíamos apartamento. Em, pero ya ahorita ella consiguió un trabajo en Toronto y yo ya estoy es como en búsqueda también de lo mío, de Mm, mi espacio. excelente, Eduardo. Eh, una pregunta, Eduardo. ¿Cómo ha sido tu convivencia con la comunidad hispana aquí en Londres? No sé, hay como sentimientos encontrados, porque a la final es como con la cultura con la que sabes cómo relacionarte, pero al mismo tiempo a veces de las mismas historias que escuchas como antes de llegar o ya cuando estás, como no, es que, no sé, le pagué un anticipo o le pagué un depósito para un apartamento y en un latino y a la final nunca apareció y, Sí. o sea, a veces escucha uno como historias muy malas y otras muy buenas, entonces a veces llega uno como, este es latino, pues será bueno, será o será malo, porque uno sabe de dónde viene también. Y también conoce como algunas historias que ya han pasado aquí, que lamentablemente es cierto que el peor enemigo de un migrante es otro migrante que ya tuvo papeles. Entonces a veces es como, sí, es como una ambivalencia, porque por un lado tienes ese pensamiento, pero por otro lado es con los que sabes que te puedes relacionar como más en confianza, que los canadienses son muy distintos para relacionarse. Aquí son mucho más, la expresión que usamos en Colombia, como más cusumbosolos. Y sí, porque ellos son como, no sé, si una familia invita a otra familia a su casa, pues no sé, a las 8 o 9 de la noche, ya listo, todo el mundo va para su casa. En cambio, en Colombia, en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a que los amigos hasta se quedan a dormir en tu Sí. sala, encuentras a uno durmiendo en el lavaplatos, o, o hasta pasa con los mismos extranjeros en Latinoamérica. O sea, que si te presentan a un extranjero que recién llegó a tu país, tú dices como, hey, sigámoslo invitando, pues que conozca, lo llevan a conocer comida, etcétera. No, aquí no pasa. Que es como, hey, bienvenido, mucho gusto, pero ya, hasta ahí. ¿Extrañas esa parte de la convivencia con la familia, con los amigos? Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica que básicamente todos los fines de semana tenemos una invitación o a la casa del amigo, o tenemos una boda, o unos 15 años, o algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a tu casa, nosotros nos pasaba muy común en casa de mis padres en México y llegaba a visitar y era como que una alegría que llegara, no lo estábamos esperando, ¿no? Y mi mamá luego, no, pues déjeme, voy a poner el café y voy a sacar el pan y vemos que eso acaba, o sea, eso no pasa. No, aquí si llegas sin avisar a la casa de un canadiense, es como, Una ¿qué está falta, haciendo aquí? sí. Pero tú extrañas esa parte, ¿no? Pues yo no era tanto, digamos, de salir de fiesta o tanto de, no tan sociable, pero tampoco tan antisocial. Pero sí me hace falta más bien es como el tipo de plan, como, hey, me quiero ir a los lagos a tomar fotos, ¿quién quiere ir conmigo? Sí, claro. Porque eso sí me pasaba en Colombia, que a mucha gente también le gustaba ese tipo de planes y pues siempre resultaba algún grupito para ir a hacer algún plan así. No como, hey, encontrémonos en un bar, pero sí como, hey, vamos a hacer esto. Ujú. Y aquí muchas veces no pasa. Sobre todo en invierno, que a mí me gustó mucho el invierno, pero al 90% de la gente no le gusta el invierno. Entonces como, hey, quiero ir a, no sé, quiero ir a hacer snowboard. Y no hay con quién ir a hacer snowboard. Sí, Quiero ir a patinar en hielo, pero son menos 15 grados. No, está muy frío. Y no, pero es que por eso es que pueden hacer, por eso es que pueden patinar en hielo, porque está frío. cierto. Entonces, sí, esa parte sí es como más difícil. Que he intentado, eh, sí, como socializar un poquito con algunos canadienses, pero no, o sea, no se puede. O sea, uno les dice como, hey, quiero ir a conocer tal bar, tal día. Ah, bueno, vaya. Ah, bueno, está bien. Sí, no, o no sé si es que no captan la indirecta o definitivamente no les gusta salir con gente que no esté dentro de Sí. su círculo. Lo que pasa es romper el hielo con la cultura canadiense es a veces difícil, es a veces complicado, Sí. pero se puede. Yo Mm. digo que es cuestión de tiempo. Ellos seguramente
se toman el tiempo para conocernos a nosotros como latinos. Igual por lo que mencionaste, hay muchas historias, muchas cosas, y ellos están afrontando un cambio de su país. Llegó mucha gente de muchas culturas y ellos apenas están como digiriendo ese cambio en cuanto a todo, en cuanto a lo económico, a las oportunidades laborales. Tú en todo tu relato, en todo lo que nos has compartido ahorita, me muestras algo y es que nunca has perdido tu objetivo o tu meta, que primero es la fotografía, por lo que entiendo y me queda a mí como mensaje. ¿Qué te ayuda a mantener ese objetivo vivo día tras día? A pesar de las dificultades, a pesar de que salgo a buscar trabajo y no lo encuentro, envío hojas de vida y no me llaman, trato de relacionarme con los canadienses y no me quieren. ¿Cómo logras mantenerte motivado en ese objetivo? Sí, pues es que a veces suena difícil, pero no sé, es como el hecho de pensar como, bueno, en esta vez sí va a ser. Bueno, en esta no fue, en la siguiente va a ser. Bueno, en esa tampoco fue, pero en la siguiente sí va a ser. No sé, es más como de pensar en eso, o sea, porque hay muchas personas que a veces ni lo intentan. O sea, he conseguido muchas cosas en la vida solamente por intentar. O sea, incluso me pasaba desde chiquitico, hablando pues, no sé, 7, 8 años, ya desde ahí empiezan como los bloqueos de mucha gente, que yo me ponía a dibujar y no me salía bien. Entonces agarraba otra hoja y volvía y lo hacía. Pero había personas o amiguitos pues que yo veía que decían, no, es que yo no sé dibujar, entonces ni siquiera agarraban la hoja ni empezaban a pintar. Eh, es más como el hecho como de que hay gente que ni siquiera lo intenta. Yo no mando la hoja de vida porque me van a decir que no. Yo no voy a tomar fotos porque no sé tomar fotos, pero es que ¿cómo vas a aprender si no las tomas? Yo no juego fútbol porque seguramente me voy a caer. Es, incluso pasa hasta con los planes en los que estaba diciendo. No quiero ir a patinar en hielo porque me voy a caer, pero no lo sabes, o sea, no te has caído. Ni siquiera te has puesto unos Claro. patines, entonces, más como eso, o sea, hay que seguirlo intentando y hay que probar cosas nuevas porque nunca sabes para qué vas a ser bueno Sí, hasta que no lo intentas. de hecho, fíjate, Eduardo, que lo que acabas de decir es algo muy cierto. Una de las cosas en que nosotros nos estamos enfocando precisamente en estas pláticas que tenemos, en este podcast, es que no nos limitemos, ¿no? Porque las limitaciones muchas veces nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Ujú. Lo que tú dices es cierto, hay que intentarlo. O sea, realmente las veces que tú llegas a fallar en el intento, no es que vas a perder, vas a tener cierta enseñanza en eso, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos los que estemos emprendiendo, todos los que estemos planeando hacer algo, que le demos seguimiento. Vamos a tener altibajos, eso es normal, es parte de la vida, es parte, de hecho, del crecimiento. ¿No Ujú. crees, Juan? Es parte del proceso, diría yo. Cuando uno fracasa en algún momento de una actividad, no quiere decir que el proyecto quedó fracasado. Es Ujú. simplemente una enseñanza o un llamado de atención a qué tienes que mejorar. Me gusta mucho porque, mira, tu historia apunta directamente al objetivo del podcast. ¿Qué queremos hacer? Es que nuestra comunidad hispana logre avanzar un poco más a romper barreras. Nos hemos encontrado Ujú. aquí gente que lleva muchos años y huye a manejar el inglés. El inglés no es para mí, pero pues si estás mudo, porque si estás en Si, una si no, comunidad que si habla no, inglés. si no hablas, ¿cómo lo vas a aprender? O sea, ¿cómo aprenden los niños? Agarran una película y empiezan a repetir lo que ven. Sí. Exacto. Es, sí. O sea, ¿cómo aprendes una nueva palabra? Porque se la escuchaste a un canadiense, me repites esa palabra y qué significa y así, y él te empieza a contar y así la empiezan a asimilar. Pero si la gente ni siquiera habla, ni siquiera sale, eh, pues no se logra así. Sí, es muy complicado. Y fuera de eso tenemos otra barrera y que tenemos muy arraigada y prácticamente nosotros en Colombia es la edad, ¿no? Que después de una edad mentalmente me bloqueo porque no, yo ya estoy muy viejo para ponerme a estudiar inglés, pero Ujú. o sea, nunca es tarde para nada y es necesario. Y soñemos, crezcamos. O sea, están bien ciertos trabajos que conocemos aquí como survival job, pero de momento pensemos en avanzar, en que el latino pueda tener posiciones relevantes, emprendimientos importantes. Por eso es que visualizamos en ti unas grandes virtudes para poder comunicarse a nuestra audiencia. Y reitero, el mantener vivo tu sueño y seguir con ese emprendimiento es muy relevante para nosotros. Ahora aterrizando en ese emprendimiento, ¿qué dificultades han surgido para poder realizarlo? No sé si te atraías todo tu equipo desde Colombia, aquí fuiste adquiriendo, ¿qué cosas? ¿Cómo planeaste todo?
Pues creo que dificultades, principalmente el costo de vida. Sí. Sí, porque igual, pues lo de fotografía, a mí me regalaron mi primera cámara, pero a partir de ahí ha sido conseguido casi todo por mí. Bueno, no, ahorita último sí me ayudaron a conseguir como parte de la última cámara que conseguí para poder como tener un poco más un híbrido ahí entre fotografía y video. Em, pero más allá de eso, creo que el limitante está justamente como en la socialización. O sea, porque con fotografía o en general con el arte, e incluso con muchos emprendimientos, dependes de relacionarte con personas pues, que quieran contratarte por esos Claro, servicios. Y si no te vas a conocer, pues no tienes, puede ser el mejor, pero si no te vas a conocer, pues no te sí, van a llamar. Entonces, como que es, uno, el costo de vida, que parte de lo que ganas, gran parte de lo que ganas se tiene que ir a mantenerte vivo y pues la misma socialización dificulta que puedas crecer, o sea, porque si ellos ya son tan cerrados que solamente van a contratar pues al que ya conocen, sí es muy difícil que conozcan talentos nuevos. Pero bueno, eso es algo que se va superando con tiempo y ya tenía claro desde Colombia que eso se iba a demorar, porque cuando yo empecé en fotografía, que ni siquiera empecé pensando en ser fotógrafo, pero me tomó más o menos unos 6 años o 7 años aproximadamente como en tener algo fijo cada semana o cada fin de semana que me asegurara pues un sueldo lo suficientemente alto para sostenerme. Aquí esa ha sido por ahora la dificultad, no tener constantemente trabajos. Bueno, y hablando también ya como algo de la condición pues como del país, las estaciones también son un limitante, ujú, porque aquí, claro, todos ellos ya tienen la mentalidad de que tienen que trabajar muy duro durante el verano, el otoño y hacer reservas para el invierno. invernal. Sí, para hibernar. Y claro, eso aquí pasa, o sea, ya he vivido 2 inviernos en los que la fotografía se muere. O sea, porque nadie hace eventos en la nieve. Muy poquitos. O sea, si entre primavera y otoño se hacen 100 eventos, no sé, 100 bodas, en invierno serán 5. Una vaina así. Es muy, muy poquito. Bueno, pero acá, fíjate algo que podemos encontrar, Eduardo, y digo, espero no, no caer en contradicción en esto. El hecho de que tú estés acá y estés llevando a cabo fotografías en diferentes eventos, eso te empuja a que cada día seas mejor, porque la persona que le estás haciendo el trabajo va a ser una fuente de recomendación para otras personas, lo cual es atractivo, es bueno, ¿no? O sea, mejoro mi calidad de trabajo porque sé que la persona que le estoy haciendo el trabajo es una puerta para que pueda canalizarme con otras recomendaciones. Ahora, con relación a lo que pasa, por ejemplo, en el invierno, también eso debe de desarrollar en nosotros, yo creo, una habilidad para decir qué tipo de fotografías tengo que hacer. Tengo que cambiar un poquito la dinámica, quizás no me voy a enfocar en bodas, quizás me voy a enfocar en ir, no sé, a los parques y tomar otro tipo de fotografías. Yo creo que hay personas que les gustan las fotografías en la nieve para tenerlas como recuerdo, ¿no? Ahora sí, como dijera la canción de Bad Bunny, hay que tirar más fotos para tener esas memorias ahí, presentes, ¿no? Hay algunos, y sí he hecho algunas fotos en invierno, especialmente me acuerdo de dos. Una parejita que querían como su sesión de compromiso en invierno y nos fuimos a Waller Ujú. Mountain y las hicimos y quedaron divinas. Y una chica que cumplía sus 15 años y quería una sesión en invierno y quedaron divinas también. Eso sí, le dio gripa después por aguantar frío, pero quedaron espectaculares. Sí, las fotos en invierno son divinas y a mí me encanta Sí. hacerlas. Pero claro, no mucha gente se aguanta el frío para salir a hacerse las fotos. Incluso he tenido pues algunas personas que me dijeron como, ay, sí, yo quiero hacerme unas en invierno. Y las perseguí todo el invierno como, mira, va a estar nevando tal día. Ay, no, pero es que está muy frío. Y no, pero, o sea, pero Es invierno. sí, quieres una foto nevando, pero no quieres frío. Sí, es duro. Pero ya, por lo menos como tú dices, las recomendaciones y el voz a voz, esa es la publicidad que mejor funciona. Sí. Es la que se demora más, pero es la que mejor funciona. Que ya ahorita ya me ha pasado incluso gente que no habla español, ya ha venido a decirme como, hey, tú le tomaste unas fotos a tal persona en tal evento, entonces quiero cotizar contigo. Y,
y hacia ya me han ido saliendo algunos negocios. La, Solamente ha habido una que me sorprendió, que fue la boda más grande que he tenido aquí, que fue en Newmarket, cerca de Toronto, que yo pagué una pauta de publicidad en Instagram y me contactaron. Eran una china con un pakistaní y no me conocían de ningún lado. O sea, solamente dieron la publicidad en Instagram y que no, que nos gustó mucho tu trabajo, que no sé qué, cuánto vale. Listo, ya te mandamos el anticipo y yo. A ver, El poder de las redes sociales, ese es el poder de las Exacto. redes sociales. Mira, ya me quiero meter a tu marca. Quiero saber, o queremos saber mejor, cómo nació tu marca, porque sabemos que has trabajado con un artista de renombre. ¿Cómo fue esa experiencia? eh, pues el nombre de mi marca realmente lo puse aquí, porque pues, el nombre es Aquaria. El nombre salió, fue de un cuento que estaba escribiendo cuando estaba en el colegio. Y pues ahí habían varios personajes, ese me quedó sonando y ese es como el que utilizo para los videojuegos y para otras cosas y bueno, de ahí surgió. Con el artista con el que estaba trabajando, sí, estaba trabajando con Manuel Turizo. Con ellos fue bastante curioso porque fue como una mezcla de dos cosas. Uno, porque nos conocíamos desde muy chiquitos, que cuando vivía en Montería, eh, vivíamos en el mismo barrio. Y cuando ellos empezaron a cantar reggaetón, nosotros vimos como, ve, ok, le está yendo bien. Y más o menos unos 2 o 3 años después de que ya habían arrancado su carrera, me contactaron como, hey, vemos que estás haciendo fotografía, porque coincidió también además como con el momento en el que yo ya me estaba como profesionalizando en fotografía. Sí, sí. Ellos arrancaron a cantar en 2016, si no estoy mal, y yo me compré una cámara en 2013. Entonces, como durante ese tiempo, pues que ya había como perfeccionado algunas cositas, me escribieron como, hey, vemos que estás haciendo fotografía, vemos que eres muy creativo, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Y yo, claro, de una. Y para ese momento yo estaba estudiando veterinaria, pero ya venía como muy decepcionado del panorama laboral en veterinaria en Colombia. Entonces Ujú. dije, no, esta es la señal que necesitaba, entonces aquí arranco. Y trabajé con ellos, con Manuel y con Julián Turizo, arranqué a trabajar con ellos en 2019. Hicimos primero unos viajes de prueba. Yo estaba preocupado porque a ellos les gustaran las fotos, yo estaba más preocupado era porque me integrara bien con el equipo. Y trabajé hasta que llegó pandemia. Y la Ujú. pandemia sí acabó con todo. Porque ya después, durante pandemia, ellos se fueron a vivir a Miami, ahí ya era más difícil la comunicación. Ellos trabajaron pues con un fotógrafo de Miami después de eso. Y bueno, pero la experiencia fue muy chévere porque Interesante. muchos amigos me decían, ay, pero es que tu trabajo es viajar y ya, sí, pero son 3 días en los que ni duermes, eh, tienes es que estarte moviendo y no puedes ni salir a conocer porque tienes que estar pendiente del artista, de estarle haciendo Sí. fotos en las entrevistas, con los fans, durante el concierto. Los conciertos normalmente son a las 11 o 12 de la noche, y entonces toca llegar al hotel, editar las fotos, que podían ser 1500 fotos que tomara y había que entregarles, no sé, una cantidad y la tenían que tener lista pues para el siguiente día para poder postear lo que pasó en el día anterior y luego a las 5 o 6 de la mañana levántese porque hay que ir al aeropuerto y volver a la ciudad, etcétera. Pues eran varios días pues de mucho trajín, pero era un trabajo que disfrutaba bastante. Hay algo enriquecedor en toda esta historia y es que entiendo que estudiaste veterinaria, pero te hiciste fotógrafo profesional tú mismo. Sí, Esa proactividad surge de tu pasión, seguramente. sí, porque pues como te decía, yo me compré una cámara por puro hobby. Pero la primera vez que toqué la cámara, yo ni sabía cómo funcionaba, o sea, la puse en automático y ya. Los primeros días. Ya después me puse como a cacharrearle, o sea, listo, si muevo aquí, ¿qué pasa? Ah, ok, recibe más luz, recibe menos luz, si muevo este otro, entonces, ¿qué pasa? Y así, cuando quería como, no sé, como ir de pronto simular un resultado de algún fotógrafo que hubiese visto, me ponía a buscar en YouTube, ok, ¿cómo logro esto? Y yo, ok, entonces toca moverle acá, toca apuntar desde acá, y así ha sido. Ya más o menos, creo que fue en 2018, que sí quise hacer unos cursos de fotografía en Pereira, en donde vivía, pero lo hice fue como por reforzar teoría, porque pues cuando alguien me preguntaba cómo hacer algo, yo decía,
no sé cómo explicárselo. O sea, sé cómo hacerlo, pero no sé cómo explicárselo. Entonces hice el curso porque quería ver cómo reforzar esa Claro. teoría y tener el certificado. Y bueno, pues al final del curso me pusieron a dar clases en el curso, porque porque ya había curioseado mucho con unas técnicas que a la gente le parecen muy llamativas y que son más fáciles de hacer de lo que parecen, entonces empecé a enseñar esa técnica. Oye, Eduardo, ¿nunca ha nacido en ti la idea de poner quizás una pequeña escuela de fotografía aquí en London? Pues a mí me gustaría, o sea, allá di unas clases y durante la pandemia estuve dictando algunos cursos de fotografía también. De hecho, pues como anticipándome a eso, durante el tiempo que no estaba haciendo nada aquí, yo dije, bueno, pues pongámonos a traducir la presentación que ya tengo por si me toca darla en inglés. Nunca la he dado en inglés, pero pues a mí me gustaría. O sea, siento que enseñando termino no aprendiendo más también. Claro. En Colombia, aunque no daba clases durante ese tiempo propiamente, sí cuando salía con grupitos de fotografía, yo veía que terminaban preguntándome como mucho más que al que organizaba la salida, porque me pasaba con amigos que sí estaban en cursos de fotografía o en carreras de fotografía, que decían, es que el profesor no nos enseña, o sea, nos dice, tienen que ir a tomar una foto de esto, o con esta técnica, y ya ahí paré de contar. Entonces llegaban a mí, hey, pero ¿cómo hago esta foto? ¿Por qué se hace así? Y yo sí les explicaba y cuando les explicaba como que terminaba entendiendo más yo también. Indagando en tu marca y digamos que en toda esta pasión que tienes, nos muestras que siempre te has mantenido, has tenido tu objetivo claro a pesar de las circunstancias. Esa es tu pasión y para mi percepción, me atrevo a decirlo, lo tienes muy arraigado. ¿Tú qué le dirías a esas personas que quieren emprender o que quisieran emprender, se encuentran ahora en Canadá, digamos, con la posibilidad de reinventarse, de hacer esos sueños que quedaron dormidos o en stand-by quietos, que se atrevan a seguir adelante o que se atrevan a empezar a ver qué surge de allí? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué consejo le darías a esas personas? Pues así como hablábamos ahorita como del tema del dibujito y eso, es que el primer paso es dar el primer paso, valga la redundancia. O sea, si, no sé, si quieres, si te visualizas, no sé, con una marca de helados o con una marca de algún producto así, listo, empieza tú a hacer 5 heladitos, los metes en tu nevera y se los muestras a tus amigos. Se los das a probar o se los vendes económico o vas al parque y los vendes en un rato libre. Pero es que hay que empezar, o sea, emprender no significa que de una vez te vas a comprar la fábrica de helados y los vas a vender en Costco y no, o sea, hay que empezar desde chiquito porque te puedes caer más fácil. O sea, si tú construyes bien las bases y lo tienes claro desde el inicio cómo se hace, así arranca un emprendimiento. Hay emprendimientos tan sencillos hoy en día como, como ponerle caligrafía a un sobre para entregar un detalle bonito en, no sé, en un matrimonio o algo así. O sea, Sí. un emprendimiento no tiene que ser algo complicado, sino algo que te guste hacer, algo para lo que eres bueno. Que por ejemplo en fotografía, pues sí, o sea, ha ido creciendo todavía. Todavía no soy pues el gran estudio reconocido, pero siento que cada vez me contratan para cosas más grandes y para cosas más, como más continuas, por así decirlo. O sea, más como, hey, necesito que vengas, no sé, cada 15 o cada 20 días para hacer fotos para mi marca. Y eso le puede pasar a la gente. Así, si hay algo que te gusta hacer, sí o sí vas a ser bueno y lo puedes convertir en negocio. ¿Que te gusta bailar? Empieza a dar clases de danza. O armate un show para una presentación. O no tiene que ser tampoco pues el emprendimiento de, ay, voy a crear el negocio de ciberseguridad para la universidad. Pues no sé si me hago entender. No tiene que ser algo grande de una vez, sino que puede arrancar uno desde algo chiquito. Ok. Sí, nos queda claro, de hecho, el que todos los que queremos emprender tenemos que enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Tenemos que combatir por ahí un tema que vamos a sacar más adelante con Juan, precisamente que habla sobre el síndrome del impostor, ¿no? Ujú. Esa vocecita que muchas veces está atrás de ti. Tú quieres emprender y te dice, hey, pero vas a perder tu capital. Hey, pero no va a funcionar. Hey, pero ¿sabes qué? No es por ahí. Entonces es cuando nosotros no tomamos
la decisión de dar ese primer paso, ¿no? Y damos el primer paso y el segundo y el tercero va a ser mucho más fácil porque ya vamos a estar encarrilados, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque si no lo intentamos, nos vamos a quedar en ese, porque es hasta cierto punto un confort, ¿no? Sí, En el sí. que estás, o sea, porque dices, bueno, si no emprendo, pero finalmente estoy sobreviviendo, porque muchas veces ni se viven. Ujú. Entonces, lo que no queremos es precisamente que nuestra gente, hablándole a la comunidad hispana, es que se quede en ese letargo, sino que tenga la habilidad de poder dar esos pasos para ir saliendo adelante y que no se queden con esos sueños, que como dice Juan, hay que materializar esos sueños para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Yo añadiría allí es tener arraigado la pasión. O sea, creer ciegamente en la pasión que uno tiene. Porque cuando uno da el primer paso, puede hacer que ocurran, como lo decían en el caso del dibujo. Hice mi primer dibujo, no me quedó bien. Cojo otra hoja y hago el segundo. Seguramente el segundo tampoco quedó bien. Tengo que seguir intentándolo. Pero el tercero va a ser mejor que el primero. Exacto. Exacto, Pero tener la capacidad de poder hacer ese análisis. Porque Ujú. es que nosotros, digamos que lo que mencionábamos al inicio de nuestra conversación, en Latinoamérica tenemos la cultura de que todo es inmediato y queremos resultados ya. O ya. sea, si el Sí. resultado no se ve al otro día, si al año de montar mi emprendimiento no estoy en un carro último modelo, pues el emprendimiento es un fracaso y resulta que no es así. Hay que vivir un proceso y ese proceso requiere de mucha fortaleza física, mental, tener el objetivo claro y eso es lo que hoy nos has mostrado con tu emprendimiento. Genera una gran admiración en nosotros, porque digamos que en el poco tiempo que llevas aquí en Canadá, has estado en proyectos importantes, te has atrevido a intentar romper el hielo con la cultura canadiense, a hacer trabajos con ellos, a seguir visualizando todas las bondades que tiene este país. Ves lo que es dificultad para uno, tú con tu ojo de arte ves muchas maravillas. Decíamos el invierno, para ciertas personas el invierno es horrible, pero tú ves con Sí. tu ojo artístico, mira, salen unas fotografías magníficas, mira la diferencia. Sí. También creo que eso es algo para aprender de la gente de aquí de Canadá, y es que el hecho de emprender no implica que, pues, que tú le vas a pagar a alguien para que te maneje tu emprendimiento y tú te vas a poder relajar. Aquí, ¿cómo funciona aquí, por ejemplo, las granjas? O sea, el mismo granjero, el que va y se monta en el tractor, Sí, y si no, y si le están faltando manos, pues contrata. exacto. Pero también en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que le llamamos empresario, pues, o emprendedor al que, no sé, al que simplemente pagó por todo, pero entonces le paga a alguien para que le administre todo y él ya se va y se relaja con las ganancias. Es una forma, pero para llegar hasta ese punto se toma mucho tiempo o demasiadísimo capital, pero no, o sea, el que quiere emprender tiene que sudarse su emprendimiento y entenderlo desde el inicio. Hay mucha gente en Latinoamérica que paga pues por un negocio y no entiende ni cómo funciona el negocio. Solamente Cierto. exige resultados, pero no entiende ni qué problemas tiene el negocio. Y esa es como una de las cosas que sí hay que aprender de aquí. Aquí tú los ves que el dueño de la heladería es el que está allá sirviendo. Y si un empleado no fue, entonces él es el que vaya, atiende y limpia y cierra y etcétera. Entonces hay que, sí, hay que darle. Exacto, Eduardo. Pues de veras nos da muchísimo gusto haberte tenido acá con nosotros, Eduardo. Realmente fue una plática muy agradable, una plática muy enriquecedora y que yo sé de que a todos los que nos están escuchando, pues les va a llamar la atención y va a despertar en ellos esa chispa, ¿no? De seguir adelante, de querer hacer las cosas, de no quedarse ahí rezagado, como les decía, sin dar ese paso para poder alcanzar el éxito, ¿no? Ok. Y si nuestros seguidores quieren ver tu trabajo, ¿dónde lo pueden visualizar? Bueno, tengo mi página web que es www.quaria.com. No sé si en el video va a salir aquí Sí. escrito. Y también en Instagram como aquaria-ph. Ok. Ahí es donde subo, sí, ahí es donde subo todo mi trabajo. En Instagram no, pues no subo tan seguido, pero pues igual ahí lo pueden ver. Y donde vemos que le das color a los recuerdos. Ay, nos faltó hablar de eso. Estamos a tiempo, cuéntanos. Sí, pues me acuerdo que Fernando me preguntó por el título del podcast y ese ha sido como mi lema con mi marca de fotografía, que era poniéndole color a los recuerdos, porque para mí la fotografía ni siquiera, pues yo nunca la he visto ni siquiera como un trabajo, o sea, aunque sé que es un trabajo, pero nunca la he visto así, es porque
Si a mí me invitan a un paseo familiar, yo estoy tomando fotos. Si estoy en un paseo con amigos, yo estoy tomando fotos. Porque siempre es bonito, pues, ver esos recuerdos. Y si además se pueden plasmar como de una forma más artística, pues es mucho mejor todavía. Porque puede ser que estemos tomando la misma foto, no sé, de una persona comiéndose un mango, pero, pero si la tomas como desde un ángulo donde esa persona no te ve, cuando esa persona ve las fotos es más llamativo para él todavía. Me pasó ya como en algunas ocasiones de esos eventos en Brasil que, no sé, las personas comparaban como mi trabajo con otros y decían, es que el trabajo de él no es que sea malo, o sea, porque es buen fotógrafo, pero es que bueno, es que cuando uno ve tus fotos, uno está por allá, no sé, ahogándose en las olas y tú le tomaste una foto ahogándose en las olas y la foto se ve espectacular y uno mismo vuelve y se acuerda y cuenta la anécdota de las olas, en cambio el otro se limita a tomar la foto como de cuando estás bonito. No sé, a mí me gusta mucho más captar como todos esos Los momentos que nadie momentos. se da cuenta que se pueden captar. O sea que tú le haces lectura a una fotografía donde la fotografía cuenta una historia. Sí, sí, me gusta contar la historia de una forma más artística. Excelente, excelente, Eduardo. De veras, nos da muchísimo gusto haberte tenido acá con nosotros. Eh, Esperemos en un futuro que vuelvas a regresar acá a Vientos de Éxito para que nos Gracias. sigas contando tu experiencia, porque yo sé que vas a ir evolucionando y esto va a ir como regresando al invierno, como una bola de nieve, ¿no? Creciendo. Y es lo que realmente nosotros te deseamos y le deseamos a todas aquellas personas que están emprendiendo. Nos vamos con la última pregunta. ¿Para ti qué es el éxito? Poder hacer lo que te gusta, porque así no te sientes como que estés trabajando. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. A todos los que nos están escuchando, por favor, síganos en nuestras redes. Estamos en YouTube como Vientos de Éxitos, en TikTok y en Instagram. Gracias por acompañarnos y pronto les traeremos otro episodio más de Vientos de Éxito. Gracias, Eduardo. Vale. Muchas Gracias. gracias.